Ahí, gracias. Ahí ya puse grabar. Y bueno, y un lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje ensamblador, es el que va a traducir lo que nosotros escribamos en un lenguaje de máquina, en un lenguaje de alto nivel, para poder traducirlo al lenguaje de máquina. Porque el lenguaje de alto nivel tiene palabras o está escrito con algunas sentencias, palabras que son propias del lenguaje, que son interpretadas más fácil por el programador o la persona que lo esté haciendo. Así que el programa nuestro va a ser traducido a un lenguaje de bajo nivel y luego al lenguaje de máquina para poder ser procesado. Eso tenemos nuestro programa fuente, y cada vez que nosotros escribamos un programa, lo vamos a compilar, y en el proceso de la compilación es que se traduce a un programa ejecutable y que es interpretado por el procesador. Después, de acuerdo, o lo que vamos a aprender es lenguaje C, es un lenguaje estructurado, un lenguaje que se maneja con algoritmos y con estructuras de control, y las estructuras de control son las que aprendimos hasta ahora, estructuras de decisión, estructuras repetitivas, secuenciales, y siempre se ejecuta de arriba hacia abajo. Todo lo que nosotros vayamos escribiendo, siempre tenemos que tener previamente definidas las variables que vamos a utilizar, las constantes o los tipos de datos. Después vamos a ver otros tipos de datos. Siempre tenemos que tenerlo primero definidos para poder continuar trabajando, ¿no? De forma lineal. Y bueno, el lenguaje C es un lenguaje de alto nivel, fuertemente tipificado, porque bien, hay que diferenciar que cuando definamos variables y demás, hay diferencia entre las variables que tienen mayúscula y minúscula. Por ejemplo, uno tiene, no sé, la variable número definimos, pero serían dos variables diferentes si pongo número con mayúscula y número con minúscula, así que hay que estar atento a eso. Acá lo que escribí, ya después vamos a codificar, pero bueno, esto a modo de ejemplo, ¿no? Siempre el lenguaje C va a trabajar con una función principal. Nuestra función principal se va a llamar main y va a tener un tipo de dato que va a devolver. Pueden ser funciones void, que no devuelven nada, ya lo vamos a ver, o funciones que retornan un valor entero, por decir de alguna manera, y ya lo vamos a resolver. Siempre van a tener una librería a la que hacen referencia. Siempre que escriba un programa en lenguaje C, voy a tener que invocar a una librería. Este include, numeral include, lo que tiene es el nombre de una librería, .h de una cabecera, en este caso stdio, que es la librería estándar entrada-salida, que contiene un montón de funciones que nos sirven para la entrada y para la salida de datos, para la lectura, para la escritura. Y después siempre tenemos nuestra función principal, con paréntesis vacíos, y las llavecitas, que serían como en el pseudocódigo nosotros tenemos inicio y fin. Bueno, estas llavecitas indican que aquí comienza la función y aquí termina la función. Y después adentro un montón de sentencias que ya de a poquito vamos a ver de qué se trata. Bueno, de acuerdo a lo que estaba escrito ahí, sí, decime. ¿Qué sería una librería? Una librería es, por ejemplo, include, contiene un montón de funciones que son propias del lenguaje. Propias del lenguaje o funciones escritas por el programador que resuelven alguna función particular. No sé, por ejemplo, si yo tengo una función que calcule factoriales y demás, bueno, puedo crear una función y la guardo en la librería matemática. Mat se llama, mat.h. Contiene esa librería un montón de funciones que ya están programadas, que resuelven problemas matemáticos. Pero bueno, dentro de una librería yo lo que tengo son el nombre de diferentes funciones. Una función es, como lo que vimos recién, un código escrito que resuelve un problema en particular. Puede ser que para resolver, por ejemplo, si fuera una función que resuelve un factorial, es una función que va a tener como dato de entrada un valor y va a retornar un resultado. Así que bueno, después vamos a ver cuando trabajemos con funciones cómo la podemos escribir. Pero en principio sabemos que una librería contiene, en este caso, por ejemplo, la entrada y salida estándar,
son funciones, las funciones que contiene esa librería se refieren a la entrada y salida de datos. Son funciones para la lectura y para la escritura, que ahora vamos a ver en un poquito más cómo las podemos resolver. Y bueno, y después cada vez que hacemos referencia a una función, siempre tenemos el tipo de dato que va a devolver y el nombre de la función en sí, ¿no? Las variables que pueda tener y demás. Fíjense, la estructura de un programa siempre es llamadas a las bibliotecas o librerías, que son los numerales include, declaración de variables globales que puedo tener, declaración de funciones. Todavía no vamos a trabajar con funciones definidas por el usuario, o sea, con funciones que podamos guardar en librería, después las vamos a trabajar. Ahí irían los prototipos. Y la función principal. Fíjense, la función principal siempre con los paréntesis y las llavecitas que indican el comienzo y el fin. Si yo tuviera acá funciones definidas por nosotros mismos, que resolvemos cierto tipo de problemas, acá pongo el nombre de la función y más abajo la definición. Eso lo vamos a ver más adelante. Este sería un ejemplo. Si queremos escribir comentarios en el texto, podemos utilizar barra asterisco o barra barra para escribir comentarios indicando una referencia de lo que estamos haciendo y demás. Y bueno, y acá otro ejemplito de cómo podemos escribir un programa. Una pregunta, ¿esos comentarios qué son? ¿Para nosotros? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, acá dice int num, y acá al lado le puedo poner un comentario, por ejemplo, así, ponele que escribo esto y pongo variable tipo entero, por ejemplo. Está bien, es para saber nosotros qué hacemos, si hay que retocar en algún momento o algo así. Exacto. Y sobre todo ayudan los comentarios por si otro programador tiene que ver el código, saber más o menos qué es lo que quisimos hacer, o por qué definimos determinada variable, o por qué estamos ejecutando una función u otra. Está bien. Comentarios que hacemos nosotros mismos. Sí, ahí justo lo dice Cristian, para que entienda otro programador. Bueno, esto a modo de ejemplo. ¿Cada línea se cierra con un punto y coma? Sí, 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 sí. Cada línea de código que nosotros escribimos, después vamos a ver las estructuras, son un caso aparte. Pero estas que son líneas ejecutables una debajo de la otra, se cierran con un punto y coma. Eso indica el fin de lo que terminé de escribir, si no nos va a dar error de sintaxis. Ahora vamos a ver la lectura de datos también. Bien. Los operadores que puedo utilizar. Nosotros lo que venimos trabajando en pseudocódigo, ya los veníamos usando más o menos. Si tenemos que utilizar la resta, la suma, el producto, la división. Fíjense lo que se agrega ahora, el menos menos. Si yo tengo que decrementar una variable, por ejemplo, poner el número menos 1, o si tengo que incrementar, que pongo contador, le asigno contador más 1, puedo poner directamente este símbolo, este incremento, que directamente incrementa de a 1. Si yo escribo, por ejemplo, igual ahora son ejemplos hasta que lo veamos en código, ¿no? Por ejemplo, yo pongo contador más, y es lo mismo que escribíamos en pseudocódigo, contador, le asigno contador más 1. ¿Sí? Son algunas sintaxis que tiene el lenguaje que están buenas. Después el módulo, para averiguar el módulo el resto de una división, nosotros utilizábamos mod, ¿se acuerdan? Para averiguar si un número era par, que hacíamos la división de dos números y averiguábamos si el resto de esa división era 0, podíamos decir que un número era par. Ahora, en vez de mod, utilizamos este símbolo porcentaje. Y la asignación, nosotros como asignación venimos utilizando este signo, la flechita. Y ahora para asignar un valor, yo tendría que poner contador, contador más 1, o no sé, más 6, el valor que sea. ¿Sí? Pero fíjense que en lugar de flechita, utilizo el signo igual. Ahora vamos a ver el resto de del resto de los operadores. A ver los de comparación.
fíjense, si tenemos que comparar si un valor es mayor que otro, menor que otro, como lo veníamos trabajando, cambia cuando nosotros tenemos que evaluar si un valor es igual a otro o distinto. Si tenemos que comparar si el valor de A es igual al valor de B, utilizo el signo igual, pero 2 veces, igual, igual. Si ponemos el igual solo, lo toma como una asignación y evalúa otra cosa. Si tengo que poner si un valor es distinto a otro, utilizo el signo de admiración cerrando y el signo igual. Con eso estoy evaluando si dos variables son diferentes, si el contenido de las variables es diferente. Y los operadores lógicos, nosotros hasta ahora utilizábamos el i, el o bueno, en este caso la negación. Para el i, fíjense que es ampersand, ampersand, y para el operador o, si se cumple una condición o se cumple la otra condición, utilizamos el pipe 2 veces, y con eso estamos indicando que es el operador lógico lo que estamos evaluando. Esto ahora parece todo muy, muy así en el aire, pero bueno, es hasta que nos pongamos a trabajar, ¿no? Pero como referencia, conviene que lo veamos ahora, y así lo tenemos como para poder empezar a trabajar. Acá anoté algunos tipos de datos que vamos a utilizar. Los tipos de datos pueden ser estáticos o dinámicos. Estáticos o dinámicos en referencia a la memoria que utilizan. Por ejemplo, los datos estáticos yo sé que necesito cierto espacio de memoria, que tengo que tenerlo reservado para poder utilizar una variable o guardar datos en una variable. Y si fueran dinámicos, ese valor puede agrandarse o achicarse durante la ejecución del programa. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con tipos de datos simples que eran valores enteros, o el valor decimal o real, las variables de tipo carácter, de tipo cadena. Pero vamos a ver que después nos vamos a encontrar con otros tipos de datos que sí quizás requieren más espacio de memoria, y uno tiene que saber, si yo tengo un valor que me ocupa 200 bytes y solamente voy a utilizar un byte, bueno, ¿cómo me conviene definirlo, ¿no? Eso ya después lo vamos a ver. Y los tipos de datos simples o los más utilizados, tenemos el tipo de dato entero, entero corto, el char, que sería el carácter, el float, un entero sin signo, long, que es el doble también. Y los tipos de datos estructurados, están las cadenas de caracteres, que vamos a ver que tienen un tratamiento diferente a como lo aprendimos en pseudocódigo. Los vectores, que son un conjunto de datos del mismo tipo. Matrices, registros y archivos. Nosotros vamos a aprender hasta registros, si es que llegamos. Pero bueno, la primera etapa lo que vamos a ver son los tipos de datos simples, que son los más utilizados, y es lo que necesitamos manejar bien para aprender el lenguaje, ¿no? Y después vamos a ir incorporando el resto. Después toda esta parte de memoria dinámica nos sirve como referencia, que dentro de los tipos de datos dinámicos tenemos punteros a una posición de memoria. Dentro de esos tipos de datos incluye las listas, los árboles, pilas, colas, no sé si han visto en otras materias. Pero bueno, esa forma parte de la memoria dinámica, no entra justo en el curso que estamos viendo ahora. Pero bueno, como referencia está bien que lo sepan. Así que nosotros comenzamos con estos tipos de datos que son elementales. Vamos a ver. Bueno, respecto a la entrada y salida de datos, espérenme que bajo esto que no me deja leer. Ahí. Entrada y salida por consola es cuando hacemos referencia a la entrada de datos por pantalla, cuando el usuario ingresa datos y ve los resultados por pantalla. Recuerden entonces, siempre vamos a utilizar cualquiera de estas dos bibliotecas, cualquiera de estas dos librerías que contienen funciones que sirven para la entrada, salida de datos. Vamos a ver cuáles son las funciones principales. La función printf es una función que la voy a utilizar para hacer referencia a la salida de datos por pantalla, a lo que yo voy a mostrar por pantalla. La sintaxis de la función, bueno, solamente va a tomar como parámetro, si es que tengo alguna variable, puedo poner el nombre de la variable y el contenido, y si no, puedo mostrar texto nada más. A ver.
siempre que vaya a mostrar algo, por ejemplo, acá tengo la función printf y entre paréntesis pongo este texto, que es clásico, hola mundo, punto y coma. Estar atento a la sintaxis. Siempre que utilice la función printf voy a tener que poner entre paréntesis lo que yo quiero mostrar por pantalla. El texto que escribe el programador lo pongo entre comillas dobles, es un texto fijo que va. Y si tuviera que escribir una variable o una expresión aritmética, lo que sea, va sin comillas, directamente al nombre de la variable o la expresión. Siempre que termine una línea de código, un punto y coma al final. Fíjense que es el ejemplo de acá, a ver si lo puedo subrayar. Esto de acá. Esto es lo que saldría por pantalla, ¿no? Solamente esta frase. El primer parámetro, bueno, como lo toma acá, son las comillitas y es lo que se va a visualizar por pantalla. Tener en cuenta estos caracteres de escape, que no lo anoté ahí, lo voy a escribir acá al lado, ¿ven? Por ejemplo, si pongo printf, y pongo acá, perdí las teclas, si yo pongo acá la pantalla, vamos a suponer que esta es la pantalla, es lo que me estaría mostrando. Yo puse, invoqué a la función printf, comillitas dobles, y todo esto es lo que voy a escribir, y lo que me muestra en pantalla es esto. Hola mundo. No me muestra barra invertida n. Esa barra invertida me está indicando cualquiera de estos caracteres. Por ejemplo, barra n me indica que se salta una línea. Entonces, fíjense, en pantalla no empezó a escribir en el primer renglón, en la primera línea de la pantalla. Dejó pasar una línea. Si yo pongo barra t, estoy dejando una tabulación. Lo que me muestra en pantalla es, por ejemplo, a esa altura. ¿Sí? ¿Se interpreta? Lo mismo cualquiera de las otras variantes que hay de los caracteres estos. Generalmente nosotros lo que más usamos es barra n, como para que el texto o los resultados que nosotros mostramos no estén todos juntos. Siempre vamos a tener un barra n para dejar un salto de línea y pasar al renglón siguiente. Pero bueno, forma parte de lo que querramos escribir o cómo mostrar los datos por pantalla y demás. Pero bueno, estos caracteres se refieren a eso, ¿no? A la forma en que vamos a presentar los datos por pantalla. ¿Qué escribieron acá? Julián, las librerías, sí, las librerías ya vienen previstas en el lenguaje, son un montón de funciones que ya vienen con el lenguaje y están discriminadas, funciones matemáticas, logarítmicas, de entrada, salida y demás. Y también tenemos funciones que pueden ser escritas por el programador, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Escribir nosotros nuestras propias funciones y que podemos incluirlas dentro del compilador. Eso también lo podemos hacer. Bien, ¿cómo hago para después imprimir variables? Si yo tuviera que imprimir una variable de tipo entero, de tipo decimal, de tipo carácter. Cada vez que yo imprimo, cuando digo imprimo es mostrar por pantalla, ¿no? Cada vez que muestro por pantalla una variable, tengo que indicar el tipo de dato que tiene. Para indicar el tipo de dato es utilizar el símbolo porcentaje, que en este caso no lo estoy utilizando para que calcule el módulo de una división ni nada, sino el símbolo porcentaje y pegadito la letra que indica el tipo de dato. Y entonces si yo escribo esto, lo voy a escribir por acá, después se los voy a dejar más completo. Si yo escribo esto, me quedaría, por ejemplo, supongamos que tenemos declarada de tipo entero la variable x. Y yo pongo printf, el valor de x es, cierro las comillitas y pongo la variable. Lo que agrego antes de cerrar las comillas es, cuando quiero poner el contenido de la variable, ahí pongo el símbolo porcentaje y la letra D. Esto me está indicando que yo acá voy a escribir
el contenido de la variable, la primera que me aparece a continuación de la coma. Es el contenido de esta variable y lo voy a escribir en formato de tipo entero, de tipo decimal. Y acá también entero también lo pueden poner como i, o pueden poner f para que sea un número flotante, un número de tipo real, porcentaje c si es una variable de tipo carácter, o s si es de tipo cadena. Si yo tuviera más de una variable, por ejemplo la variable x, la variable y, entonces voy a poner, fíjense cómo lo escribo, el valor de x es, y acá pongo, y el valor de la variable y es, y pongo acá otra vez, porcentaje de, y acá pongo el valor de i. Fíjense la forma de escribirlo, en las dos veces estoy poniendo el porcentaje y el tipo de dato, donde yo quiero que aparezca el contenido de la variable. Lo mismo acá, donde quiero que aparezca el contenido de la variable, pongo el símbolo porcentaje y el tipo de dato que voy a mostrar. Y después respetar el orden. Si yo acá estoy haciendo referencia a que acá estoy poniendo el contenido de la variable x, la primera que voy a poner a continuación de la coma va a ser x. Y si la última que estoy mostrando es el contenido de la variable y, al final voy a poner el contenido de y. ¿Sí? Si las pongo de forma inversa, me van a salir al revés, impresas en pantalla. Pero Más o menos, no la está declarando como entero cuando le pone int. sí, sí. Y cuando imprimimos, cuando mostramos por pantalla un valor entero, podemos representarlo con la letra D, porcentaje D o porcentaje I, con cualquiera de las dos formas. Ah, o sea, hay que ponerlo a pesar de declarar. Sí, 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 a pesar de que vos ponés de qué tipo es la variable, cuando Sí. vos utilizás la función printf, tenés, porque es impresión o mostrar por pantalla con formato de entrada y formato de salida. Yo quiero mostrar ese tipo de dato en formato entero. Si yo tuviera una variable, por ejemplo, si esta variable fuera float, ahora vamos a ver los tipos de datos también, ¿no? Que fuera una variable de tipo decimal, lo más apropiado sería que acá ponga porcentaje F, y entonces estoy mostrando un valor de tipo flotante, va a tener comas y demás. Pero si yo acá le pongo porcentaje D, me va a mostrar, por ejemplo, el valor de X, la parte entera. Por ejemplo, si X valía 2,48, me va a mostrar un 2 nada más. Está bien, está perfecto. O sea, Por hay que eso depende asignarle el tipo formato que variable de tengamos. entrada y de salida. Exacto. Tanto Igual, para la profe, lectura como para la escritura ponemos eso. Sí. se estima también poner directamente float y listo, porque ahí abarca el mayor rango de números. ¿No está de más o no? Sí, también, sí, sí. Ahora, después, más adelante o el viernes, vamos a ver los bytes que ocupa, porque recuerden esto, nosotros estamos trabajando con un lenguaje donde vamos a tener bien definido cuántos bytes ocupa cada una de las variables que estamos utilizando, y esos bytes son espacio de memoria, que es un recurso un poco limitado, ¿no? Pero bueno, cada tipo de dato que definimos ocupa cierta cantidad de bytes en memoria. Entonces tenemos que ver, no definir variables que después no utilicemos o que sea redundante utilizarlas, para no desperdiciar espacio de memoria. Igual ahora no trabajamos con la memoria que tenían antes las máquinas, ¿no? Pero bueno, pero es una buena práctica esa. Pero vamos a ver después los tipos de datos que representamos, cuántos bytes ocupan, y de ahí es como nosotros definimos qué tipo de dato voy a definirle a cada variable. Pero bueno, en principio cuando nosotros querramos escribir algo o mostrar algo por pantalla, vamos a utilizar la función printf, que está en la librería estándar, y entre comillas dobles lo que queremos mostrar por pantalla. Y si dentro de lo que vamos a mostrar por pantalla hay alguna variable, alguna constante, tenemos que poner el formato de ese tipo de dato. Y después de la coma, indicar el nombre de la variable o constante. Siempre de esa forma. Ahí. Y si fuera Sí. una cuenta, por ejemplo, como cuando hicimos Sí. el La ejercicio del suma o algo. parcial, Sí. sí, o el ejercicio del parcial, sacar el porcentaje o la masa corporal, Bien. donde ahí tenemos o llamamos
a un resultado o directamente Lo expresamos una calculamos. cuenta. Sí, Sí. sí, sí. ¿Cómo haces? Mira, acá en este ejemplo, igual los estamos viendo muy en el aire, ¿no? Ya nos vamos a poner en el programa también para poder programarlo. En este ejemplo nosotros estamos definiendo de tipo entero la variable A y le asignamos el valor 20, la variable B y le asignamos el valor 10, mostramos por pantalla el valor de A, el valor de B, y después decimos, la suma de ambos es, y acá es el contenido de la variable A, el contenido de B, igual al resultado. Y acá pongo la variable A, la variable B, y A más B, directamente. Ahí estoy poniendo una expresión aritmética. En lugar de ser una variable que calcule el total, directamente pongo la expresión aritmética. ¿Te referías a eso, Ale? Exacto, sí, sí, ahora está claro. Lo voy a poner por pantalla, cómo quedaría esto en pantalla. Primero, acá fíjense que acá no tenemos, como veníamos trabajando en pseudocódigo, una cabecera donde definimos variables, constantes y demás, sino que dentro de la función principal definimos el tipo de datos y también podemos hacer las asignaciones, la inicialización de las variables. En este caso, defino de tipo entero la variable A y le asigno el valor 20. Defino de tipo entero la variable B y le asigno el valor 10. Y después muestro por pantalla. El valor de A es 20. Fíjense que pongo este texto y digo, el valor de A es, y pongo porcentaje de, es decir, escribo un valor de tipo entero. Y después escribo cuál es la variable que quiero mostrar, en este caso la variable A. Como tiene un barra n, pasa directamente al renglón de abajo. Eso es lo que muestra por pantalla. Pues muestra lo que sigue. El valor de B es 10 y pasa al renglón siguiente. Después muestra la suma de ambos es 20 más 10 igual a más B, 30. ¿Sí? Eso que estamos mostrando por pantalla es esto que escribimos acá. Siempre dentro de printf, como decíamos recién, las comillitas dobles que indican lo que yo voy a escribir y ponemos el formato con la variable que nosotros queremos mostrar. El formato, el tipo de dato que tiene la variable que queremos mostrar. Y así lo estamos mostrando por pantalla. Ahí igual Bien, sería es dos veces, poca ¿no? la... ¿Cómo? En igual, ¿no sería Sí. 2 veces para el signo igual? No, si yo pongo, vos me decís el igual igual, Sí, acá en este donde estoy marcando con el mouse, esperá, sí. Era que uno era igual a otro, como que A Ah, es igual a B. acá, no iría el igual igual porque no estoy comparando. Igual esto, fíjate que está dentro de las me está comillitas, asignando. así que sí, no está haciendo ninguna operación aritmética ahí, ¿eh? Es un texto que estoy escribiendo. La operación aritmética la estoy haciendo acá, donde dice A más B, porque está después de las comillas dobles, separados por coma, los valores que voy a mostrar. Si yo los tuviera que unir, a ver si puedo poner otro color, espera. Si yo los tuviera que unir sería esto, es lo que estoy poniendo acá. Esto es lo que estoy poniendo acá. Y este es lo que estoy poniendo ahí. De esa forma es como lo mostraría. Acá, en esto que está entre comillas dobles, no estoy resolviendo la suma, sino es el texto que estoy escribiendo nada más. La resolución de la suma lo estoy haciendo acá, donde dice A más B. Bien. Y Alejandro, ¿qué ibas a decir que no te escuché? No, nada sobresaliente, simplemente que es lo que ya conocemos, solamente que hay que indicarle cuál es el formato de la variable que va a presentar en pantalla. ¿No? Exacto. Y quizás ahora les estoy mostrando todo junto y ya lo vamos a ver escribiendo en código y lo vamos a interpretar un poco más simple. Pero bueno, como una introducción esto, como para empezar a familiarizarnos con el código, ¿no?
Vamos a ver. Sigo con lo otro. Esto lo saco. Y hasta ahora estamos viendo cómo mostramos algo por pantalla, ¿no? Escribir texto solo o mostrar texto y variables, o texto y expresiones aritméticas, así. Vamos a ver. Bueno, acá les puse como para tener de referencia. Al momento de escribir la función printf, considerar los parámetros que tenemos que usar. Los comodines, que serían los porcentajes de, que serían el formato de cada una de las variables, tener en cuenta cuál se corresponde con cada tipo de datos que quiero mostrar. Después, cuando cerramos las comillas y escribimos las variables que vamos a mostrar por pantalla, recordar siempre poner la coma entre cada una de ellas. La cantidad de variables tiene que ser la misma cantidad que pusimos en el formato. Por ejemplo, si yo acá pongo porcentaje de es una variable, porcentaje de es otra variable, porcentaje de es otra variable. Entonces, de este lado tengo que mostrar 3 resultados, 3 valores. Si yo pusiera, por ejemplo, a ver, vuelvo a escribir. Si yo, por ejemplo, esto no lo escribo, me va a dar un error de sintaxis. Al momento de compilar, me va a saltar un error, porque yo acá estoy indicando que tengo 1, 2 y 3 valores para mostrar. Y estoy mostrando solamente el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Eso los vamos a ir interpretando de a poquito, los errores que podamos llegar a tener. Pero bueno, tener en cuenta también el formato de las estructuras, ¿no? Cada vez que nosotros ponemos alguno de estos comodines o formato de tipo de datos, tenemos que saber que tenemos que tener después de la coma la misma cantidad de datos para mostrar, para que no dé error. Bueno, eso como referencia. Y después, función scanf, acá puse demasiado texto, después se los voy a arreglar esto un poquito, chicos. La función scanf lo que sirve es para leer los datos que nosotros ingresamos por pantalla. ¿Qué datos vamos a ingresar por pantalla? Van a ser los valores que les vamos a asignar a las variables. Entonces, si nosotros vamos a solicitarle al usuario, ingrese su edad, y después voy a leer la variable edad, como estamos haciendo hasta ahora. Tengo que tener la variable definida y vamos a ver de qué tipo es o qué formato tiene la lectura. Lo que nosotros hacemos con la lectura es reservar un espacio de memoria para esa variable, que es donde voy a guardar el contenido de esa variable, que en este caso va a ser la edad de la persona. ¿Cómo se escribe la función? A ver dónde lo puse. Bueno, está por acá, se las voy a escribir yo de otra forma. Pongo scanf, lo que tengo que poner acá, entre comillitas dobles, es el tipo de dato que tiene la variable que voy a leer. Si yo, por ejemplo, le estoy diciendo a la persona, ingrese la edad, es un valor de tipo entero, no va a ser un valor de tipo decimal, porque va a poner la edad entera que tiene, ¿no? en años y meses. Así que va a ser un formato de tipo D, que sería de tipo entero. Y el nombre de la variable. En este caso, fíjense, la tengo definida acá, int edad. Es de tipo entero y la variable se llama edad. ¿Esto qué le tengo que agregar? Símbolo, miren, es el ampersand. Este símbolo me va a estar indicando, yo estoy reservando espacio de memoria para un valor de tipo entero. Y lo que voy a estar guardando en ese espacio de memoria es el valor correspondiente a la variable edad. Siempre que hago una lectura, tengo que poner este símbolo. Después vamos a ver que hay ciertos tipos de datos que no necesitan que pongamos el ampersand. Ya cuando lleguemos ahí, justo hay uno, para el tipo de dato que es una cadena de caracteres, no se necesita el ampersand. Ahora lo vamos a ver. Quizás tendría que haber puesto otro tipo de ejemplo acá. Pero bueno, en la mayoría de los tipos de datos, siempre tengo que poner el ampersand antes del nombre de la variable. Va todo junto, pero primero el ampersand y después el nombre de la variable. Y con esto estoy reservando espacio de memoria para poder guardar los datos de esa variable. De esta forma, como char, nombre, entre corchetes el número 10, de esta forma define una cadena de caracteres, pero lo vamos a ver más adelante. Está acá en el ejemplo, pero no debería estar, ahora después lo voy a actualizar.
Lo vemos el viernes. Pero bueno, los datos que yo defino siempre con ese ampersand. Finaliza una línea de código, punto y coma, ¿sí? Entonces, la función scanf prácticamente, como está dentro de la librería estándar input-output, que es esta librería stdio.h, es la función que sirve para la lectura de datos. Lectura de datos con formato. Entonces tengo siempre las comillitas dobles donde pongo el formato del tipo de datos que voy a leer. Y después de las comillas, la coma, el ampersand y el nombre de la variable. Por cada variable que leo, tengo que poner el ampersand. Si yo estuviera leyendo, por ejemplo, bueno, ahí lo saqué. A ver cómo hago para tocarlo de nuevo. Bueno, si yo estuviera leyendo dos variables, por ejemplo. Nombres, ponele, ¿no? Sí, el nombre lo vamos a ver el viernes, así no hacemos tanto lío ahora. Por ejemplo, bueno. edad y ponerle, no sé, altura, que podría ser una variable de tipo float, ¿no? F. Estoy leyendo esos dos datos, acá tengo que poner ampersand, la variable edad, cualquier ampersand, la variable altura. Este ejemplo se los voy a modificar después. De esta forma yo estoy leyendo dos variables dentro del mismo scanf, ¿sí? No necesito, puedo ponerlo por separado, uno en cada renglón. Si lo pongo todo en el mismo renglón, también es válido. Porcentaje D, porcentaje F, y pongo cada una de las variables. Reservo espacio de memoria para una variable de tipo entera y para una variable de tipo decimal. Decime, Ale, ¿estás levantando la mano? Sí, mencionaste algo hace un par de filminas atrás y ahora trajiste un ejemplo y te quería hacer esta pregunta. Sí, decime. La notación, en el caso de tener un número real Sí. o decimal, Sí. ¿la notación es punto o es coma? Bien, es punto. Porque yo Cuando me acuerdo, por trabajamos... ejemplo, en el ejercicio del parcial, Sí. Yo después a la noche me quedé haciendo mi revisión, lo metí en el PSaint, y primero tenía una duda, ¿trabajábamos en centímetros o en metros? Si trabajábamos en metros, teníamos que trabajar con decimales, un dato de tipo decimal, y trabajábamos con coma o con punto. Bueno, en este caso, en el C, ¿la notación cuál es?